Hola amigos, bienvenidos al nuevo programa de En Perspectiva. Hoy realmente la perspectiva es muy importante y está, aunque lejos, lo traemos cerca de nosotros porque la persona que hemos invitado está en Ecuador y se llama don Álvaro Mejía Salazar. Él es miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, es también miembro de la Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica, también del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, de la Academia Nicaragüense de Historia y Genealogía, entre otras. Además es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, director jurídico y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede en Ecuador, y más cosas. Él da conferencias, se mueve, investiga y no para. Así que le agradecemos muchísimo, don Álvaro, tenerle hoy con nosotros. ¿Qué tal está? Muchísimas gracias, doña Mariana. Un saludo, como digo, desde ya, allende los mares, desde acá, desde Quito, hacia nuestra querida España y a todos los rincones donde sigan este prestigioso programa En Perspectiva. Muchas gracias. Pues el tema sobre el que nos vamos a centrar hoy es el acercarnos algo a la historia de Ecuador. Tenemos nada más que media hora, es poco tiempo, pero sí buscando la verdad. Y como usted es especialista en la materia, queríamos saber que por qué hay tanta manipulación en la historia y de dónde nacen estas leyendas negras que nos están llegando, porque no siempre es correcto, ¿no?, lo que nos llega. La historia ha sido utilizada desde siempre por el poder político para contar versiones bajo sus propios intereses al pueblo y convencerle de que algo tiene una u otra perspectiva, una u otra forma de entender un fenómeno social. La historia ha sido utilizada y manipulada, como digo, para cumplir intereses políticos en muchísimas ocasiones, para legitimar cambios no necesariamente positivos, en evidente perjuicio de un patrimonio que poseen las sociedades, que es su historia verdadera, cómo realmente ocurrieron los hechos. Básicamente la historia se la modifica para utilizarla, y esto es algo realmente penoso, porque como acabé de decir, se desfigura perniciosamente un legado social. Y esto ha ocurrido en general en todas las sociedades. No es algo que sea privativamente de la sociedad hispanoamericana, sino en general de todas las sociedades humanas y en todos los tiempos. Ahora mismo vemos con mucha preocupación y con mucha tristeza cómo ciertos políticos en nuestra querida España también vienen desdibujando una historia reciente de hace algunas pocas décadas. Es un ejemplo que esto pasa en todas las sociedades y pasa en todos los tiempos. Pasó hace 50 años, hace 100 años y lamentablemente también sigue ocurriendo en la actualidad. Eso sí, es verdad. Pero queríamos entonces que usted, que es historiador, nos diera unas pinceladas sobre algo de historia que nos llega de Ecuador, ¿no?, de Quito. Entonces, por ejemplo, del acontecimiento del 10 de agosto de 1809, que lo celebran como, ¿no?, declaratoria de la independencia de Quito, ¿esto qué opinión tiene al respecto? A ver, las manipulaciones históricas en lo que se refiere a la actual República del Ecuador vienen desde antaño. Desde el siglo XVIII podemos afirmar que hay una gran manipulación de la verdad histórica, que se da con la expulsión de los jesuitas que realizó Carlos III. Como ustedes conocen, Carlos III ordena que la Compañía de Jesús salga de todos sus dominios marinos y ultramarinos. Y obviamente también
desde aquí, desde la Real Audiencia de Quito, como se llamaban nuestros territorios en esa época, fueron expulsados los jesuitas. Un jesuita riobambeño, precisamente de mi ciudad natal, que queda a escasas 2 horas de la ciudad capital de Quito, que se llamaba Juan de Velasco y Petroche, escribió una historia general del Reino de Quito desde su destierro en Faenza, Italia. Allí él exacerbó la leyenda del buen salvaje, diciendo que pues, nuestros aborígenes indígenas americanos eran perfectos, maravillosos, que vivían en prácticamente un Edén terrenal, y que con la venida de los españoles eso se fue al traste. Esto sabemos que no es así. Las sociedades prehispánicas eran sociedades complejas, y específicamente la Inca fue una sociedad que basaba su poderío en las conquistas, y en unas conquistas sumamente crueles. Sin embargo, la manera en que Juan de Velasco tomó revancha en contra del monarca español fue tratar de trascender en el mundo una historia de que el español destruyó el Edén terrenal que lo tenían aquí los indígenas. Entonces, ese es el primer ejemplo de manipulación histórica que tenemos en nuestros territorios. Cómo se desfiguró la historia verdadera con un fin de tomar una revancha por la expulsión de la Compañía de Jesús ordenada por Carlos III. Luego, el 10 de agosto de 1809, se da el primer grito de independencia acá en los territorios de la Real Audiencia, y al respecto hay que hacer un análisis bien concreto sobre los hechos. Hubo un pensamiento ilustrado en Quito hacia finales del siglo XVIII y que llegó a su culmen en 1809, cuando, con la invasión napoleónica a España y las vergonzosas abdicaciones de Bayona, los criollos quiteños, la élite quiteña, decide buscar independizarse de España. En los documentos no se habló en 1809 de independencia per se. Se hablaba de la conformación de una junta que gobernaría estos territorios en nombre de Fernando VII hasta que éste retorne a su trono. En los documentos se estableció esto. Es la verdad, en los documentos del 10 de agosto no se habla de independencia. Pero en las calles, en los discursos, sí que se hablaba de independencia. ¿Por qué los documentos no hablan de independencia y en las calles y en los discursos sí se hablaba de independencia? Por algo muy simple. Los abogados que estaban detrás del movimiento emancipador querían guardar sus espaldas, y por eso en los documentos donde quedaban pruebas, ellos no toparon el término independencia. Y en las calles, en esa época ustedes saben, no había la tecnología como para grabar un discurso, ellos sí hablaron de independencia. Claro, esto ha sido tomado también, estos hechos concretos han sido tomados por historiadores locales y también internacionales para decir, no, el 10 de agosto de 1809 no hubo independencia, eso fue simplemente una toma de poder en nombre de Fernando VII. Y sí, los documentos hablan de aquello, pero otro tipo de testimonios, y muchos de ellos dados por autoridades españolas, revelan que más allá de los documentos oficiales de la Junta Revolucionaria, el ánimo y el discurso sí hablaba de independencia. Entonces, claro, para la manipulación histórica se puede tomar cualquier evento y desdibujarlo. Lo importante es tratar de investigar y aproximarse con lecturas para saber qué verdaderamente ocurrió, ponerle en el contexto y sí, hay unos próceres abogados que tal vez no actuaron como tal, porque no fueron lo suficientemente frontales, y hay que vivir con esa realidad. Y por otro lado, también hay que vivir con la realidad de que en el gran pueblo sí se habló y sí se buscó independencia de una manera más frontal. Entonces, pero claro, muchas veces la historia oficial pretende ocultar estos comportamientos vergonzosos de los próceres abogados y decir que no, que eran de primera, que ellos no cometieron ningún error, que eran luchadores comprometidos, cuando tenían sus temores comprensibles, también entendibles. Pero claro, cuando nosotros queremos hablar de la figura de un prócer, de un prohombre, de un ejemplo de mujer, sabiendo que son humanos, esperamos que sean lo más completos posibles. Entonces, ocultar estos
pecaditos cívicos no creo que nos haga bien. Mejor nos hace tener en cuenta de que como humanos podemos cometer errores y que a veces eso puede tener efecto en una lucha, pero que no necesariamente deslegitima esa lucha los errores que podamos cometer los humanos, como humanos que somos. Sí. Entonces, está dentro de la realidad la percepción diferente según sean de una parte o de otra, claro. Pero otra cosa quería que nos hablara del personaje de Simón Bolívar en Ecuador. ¿Qué papel tuvo? Simón Bolívar, como todos conocen, es uno de los dos grandes líderes de la independencia americana. Influido por el ideario ilustrado francés y ciertamente también influenciado poderosamente por los intereses ingleses y británicos, quienes querían, como ustedes saben, desde siempre perjudicar a los intereses del Imperio Español. Inglaterra quería ser el gran imperio global, que lo era España. España había venido perdiendo protagonismo en el orden mundial, pero seguía siendo el gran imperio, e Inglaterra siempre quería perjudicarlo. Y la mejor manera de perjudicarlo era propiciar que los territorios ultramarinos de España, lo que es América y Filipinas, se independizasen para que evidentemente la posición geopolítica de España se aminore mucho. Entonces sí, Simón Bolívar tenía un ideario libertario, como digo, influenciado por la ideología ilustrada francesa, pero también importantemente apoyado por los intereses protervos, intereses británicos contra España. Realiza toda la campaña independentista de lo que ahora es Venezuela y Colombia, y tenía la idea pues de que toda América se independice y que forme un gran estado o incluso un gran reino. Muchas veces se olvida que Bolívar sí tenía ideas monárquicas, pero él quería un monarca de aquí y con independencia de España. También obviamente trasuntó por las ideas democráticas y republicanas, que son las que finalmente las concretó. Pero él buscaba un gobierno autónomo americano. Empezó con la independencia de Venezuela y de Colombia, y en 1820, el 9 de octubre, cuando el puerto principal de la Real Audiencia de Quito, hoy República de Ecuador, que es Guayaquil, decide independizarse, no solo en el discurso, sino también en el papel. En esto los próceres guayaquileños sí fueron totalmente frontales, 11 años después de los de Quito. Bolívar ve la oportunidad de que el sur de Colombia, que la Real Audiencia de Quito, se libere ingresando desde el puerto de Guayaquil, que se había declarado independiente. Es así que ya a finales de 1820 envió a uno de sus generales, general británico, dicho sea de paso, Joseph Mires, quien vino a prestar apoyo a la independencia, pero un apoyo bajo. Al darse cuenta que la oportunidad era muy propicia, por informes de Mires, Bolívar decide enviar al mejor de sus generales, a Antonio José de Sucre, al mando de 1.500 efectivos desde Colombia, para apoyar la independencia de la Real Audiencia de Quito, como digo, ingresando desde Guayaquil, que ya se encontraba con una plena autonomía. El rol que juega Bolívar entonces es fundamental en el apoyo al proceso independentista de la Real Audiencia de Quito, de lo que hoy es Ecuador. Guayaquil había pedido apoyo también a San Martín, quien en cambio había liberado o estaba empeñado en la liberación de Argentina, Chile y Perú. San Martín no prestó inicialmente apoyo. Quien prestó apoyo fue Bolívar. Las fuerzas militares, la milicia de la Real Audiencia de Quito no era suficiente para enfrentar a los ejércitos regulares españoles, entonces sí que necesitaban la ayuda, sea de San Martín o sea de Bolívar. Bolívar fue el que primero dio apoyo, después San Martín apoyaría con otros 1.500 hombres, pero el apoyo inicial lo dio Bolívar y la campaña fue una campaña colombiana, es decir, una campaña encabezada por el gobierno de Colombia, que estaba presidido por Simón Bolívar. Luego la relación que tuvo Bolívar con el que después pasó a denominarse Departamento del Sur de Colombia fue netamente administrativa. El ideario de Bolívar era mantener
los tres grandes territorios unificados, Venezuela, Colombia y Ecuador. Y claro, la relación que tuvo con Ecuador fue de una índole administrativa. La principal actitud o influencia que tuvo fue en el momento independentista, al enviar tropas y al enviar a su mejor general para que realice esta campaña. Y aquí también podríamos hablar algo de la manipulación histórica. Como ya señalé, claro, Bolívar tiene, además de su ideario libertario, autonomista, de separación de poderes, es decir, además de su ideario ilustrado, tiene una fuerte influencia de Gran Bretaña, particular que se lo suele omitir. Se queda simplemente en el interés ideológico, pero se omite el rol de Gran Bretaña en esto. Y eventualmente el rol que logias masónicas tuvieron también en esto, en afectar a la monarquía católica. Eso también es algo que se suele omitir. Si bien Simón Bolívar después abjura de la masonería, en un inicio él estuvo muy relacionado con eso, y la masonería inglesa y escocesa estuvo también muy involucrado en este ideario de afectar a la monarquía católica hispana. Eso es algo que, por ejemplo, se lo suele omitir y solamente se presenta el ideario ilustrado. Pero estos son realidades, y estos no son criterios de, como diríamos en Ecuador, criterios de beatas, es decir, criterios de gente muy religiosa. No. Estas son realidades objetivas, históricas, que están documentalmente demostradas, pero se las suele omitir. Claro. Bueno, claro, porque hoy día la masonería no está mal vista. Y al revés, tenemos mucha lucha con la masonería también. También quería que me hablara de Juan José Flores, que fue el fundador del país, benemérito, pero no se dice que hizo una fortuna desde el poder. A ver, cuéntenos un poco su visión de este personaje. Quien tenía que ser el primer presidente del Ecuador una vez que se escinde la Gran Colombia en 1830 se desintegra y los tres estados que la conformaban pasan a ser estados autónomos: República de Venezuela, República de la Nueva Granada, después Colombia, y República del Ecuador. Quien era el presidente nato del Ecuador, el que tenía que ser el primer presidente, era el general mariscal Antonio José de Sucre, quien fue el que liberó estos territorios, que se casó con una miembro de la aristocracia quiteña, con la marquesa de Solanda y Villarrocha, quiteña, de la nobleza de acá, obviamente afuera de Castilla, pero que vivían en estos territorios ultramarinos, y que era pues la figura más apreciada en el Ecuador. Había una persona que estaba detrás y que quería él apoderarse de Ecuador, que era otro general venezolano, Juan José Flores, otro de los generales de la independencia, pero de una apreciación mucho menor a la de Sucre. Y también en el norte del Ecuador, en el departamento de lo que hoy es el departamento del Cauca colombiano, que pertenecía a Quito y después de Ecuador, había otro general que en cambio quería que ese territorio sea solo de él, que inclusive quería hacer una microrepública. Contra la formación de la microrepública del Cauca y contra los ánimos de Flores se interponía el general Antonio José de Sucre. Pues, oh sorpresa, en su camino desde Colombia a Quito es asesinado. ¿A quién beneficiaba esto? A Obando en el Cauca, que les decía que quería tener una microrepública ahí, y a Juan José Flores en Quito. ¿Quiénes fueron los asesinos de Sucre? Pues todo apunta a que hubo un complot entre estos dos generales. Todo apunta a ello. Y con la muerte de Sucre, Flores pudo hacerse del poder y convertirse en el primer presidente de la República del Ecuador. Tuvo actuaciones importantes tanto en la independencia, en la formación del Estado y después en su consolidación, años más tarde en su vejez, cuando ya el presidente del Ecuador era el doctor Gabriel García Moreno. Es decir, tuvo muchas luces en su vida, pero como presidente tuvo muchas sombras. Y abusó del poder para construir, amasar una fortuna. Su familia política, él se casó con una Gijón, que era miembro de una casa condal, de los condes de Casa Gijón, título que hasta ahora permanece en titularidad de un ecuatoriano, dicho sea de paso.
tenía conexiones sociales, pero quería amasar su fortuna y la amasó de una manera muy indebida, abusando del poder que tenía como presidente de la República. Se enriqueció él, enriqueció a sus amigos y también a algunos familiares políticos. Esto es algo que se conoce, que no se lo suele comentar mucho. Es criticada la figura de Flores, tal vez por ciertos desaciertos políticos, pero no por estos desaciertos morales. Mucho de esto tiene que ver con que descendientes de Flores hasta ahora se mantienen en élites de poder y prefieren mantener a la figura del antepasado lo más puro y casto posible. Aceptan que se le critique ciertos errores políticos, pero por ejemplo su participación en el crimen de Sucre y sus conocidas y demostradas actos de corrupción suelen ser también ocultados. Como digo, los descendientes son muchísimos de esos íntimos amigos míos, pero la realidad histórica eso está desapegado de amistades, eso tiene que mantener un ámbito de objetividad lo más posible, ¿no? Claro, me encanta, pero claro, es verdad, es que hay que ser objetivo. Pero se nos está acabando el tiempo, yo quería hablar de García Moreno también y de Eloy Alfaro, pero tiene que ser sucinto y porque me interesa también eso, cómo podemos distinguir lo que es historia de la buena de la historia que quieren manipularnos. ¿Cómo distinguir la historia buena de la historia mala? Leyendo. Y yo les digo que hay que leer de todo realmente. Tal vez no terminarse libros, pero sí leer de todo, para formarse el criterio. Podemos tener gente que nos vaya guiando y que nos diga, lee estos autores. Fundamental tener una buena guía, pero también formar su propio criterio. Y para esto hay que leer. Hay que leer los libros que tengamos a mano y como digo, uno ya va formándose el criterio de que este libro tiene fuentes, tiene opiniones moderadas, tiene sustentos y no solamente discursos, o no solamente argumentaciones a favor de un pensamiento de otro. De esta manera nosotros podemos ir viendo cuál es la historia que sí tiene sustento, que sí tiene documentos, y cuál es la historia que simplemente es un discurso político interesado sin sustentos. Hay que leer de todo, como digo, no hay que acabarse libros, pero uno ya va viendo el libro y dice, no, este autor va por esta línea, no me presenta fuentes, no me presenta documentos, se ve que tiene una visión muy sesgada, pues simplemente sé por dónde van los tiros allí y puedo dejar de profundizar, o puedo profundizar igual para formar mi criterio y poder después criticar. Para diferenciar la historia buena de la mala, primero tener un referente solvente que te pueda guiar en libros, pero también leer de todo, inclusive lo malo, para poder después criticar. Muy bien, pues nos quedamos con eso, don Álvaro, muchísimas gracias. Y bueno, Dios mediante, como nos quedan esas todavía personajes de mucha importancia y relevancia, que sería interés que nos destacara, ya hablaremos para hacer un programa más adelante. Muchísimas gracias. Y bueno, porque sé que tiene muchas ocupaciones, así que estamos encantados y de irnos acercando un poco a la historia de Ecuador. Para mí ha sido un gusto compartir estos pequeños jirones de la historia de Ecuador con ustedes, también compartir un poco de la idea sobre la manipulación histórica y sí, queda el compromiso para más adelante conversar sobre dos personajes fundamentales de la historia ecuatoriana que también han sido muy manipulados. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, pues entonces nos despedimos y hasta el próximo programa.